Entonces, a partir de hoy vamos a empezar ya con los temas de segundo rote. Van a ver que tal vez se han quedado un poco, he visto triste, ¿no? Los chicos por el primer rote. Sin embargo, solamente chicos, tomen en cuenta que a partir de este rote todo va a ser más dinámico, que ya no va a ser tan teórico como lo han visto en el primer rote. Ya no es tan teórico, ¿no? Ya no son tantos conceptos. Aquí ya es más a la práctica. Y recomendaciones de aquí en adelante, los 4 rotes más que faltan, tienen que estudiar, pero tienen que estudiar no para un examen, sino para que se puedan defender. Porque a partir de ahora vamos a ir viendo grupos de fármacos que se usan en la parte clínica. Entonces, tienen que hacer ustedes sus resúmenes, tienen que hacerlo todo bien, cosa de que ustedes no solamente memoricen, sino que entiendan y ya al año, cuando estén cuarto, cuando estén quinto, cuando ya van a empezar a ver materias clínicas, les va a servir para la parte del tratamiento. Entonces, este primer rote está dedicado netamente para la parte nerviosa. Aquí vamos a ver grupos de fármacos importantes. Por ejemplo, uno de ellos es lo que vamos a ver ahora, que es los fármacos parasimpático-miméticos. Hay los simpaticolíticos, están los simpático-miméticos, anestésicos locales, anestésicos generales, antihistamínicos, y son temas bonitos, ¿bien? Que como les digo, tienen que ustedes entenderlos para que se puedan defender de acá en adelante en sus materias clínicas y ya en su vida profesional. Entonces, empecemos con este primer tema. Los dos primeros temas deberían ir juntitos, ¿no? Porque es parasimpático-miméticos y parasimpaticolíticos son prácticamente temas gemelos que se antagonizan. Ven, vamos a ver que este grupo de fármacos hace una cosa y los parasimpaticolíticos, que son sus hermanos gemelos, pues hacen todo lo contrario. Entonces, empecemos. Para entender un poquito la parte, todo lo que van a ver ahora, tenemos que hacer un recordatorio de todo lo que es el sistema nervioso. Así a grandes rasgos, recuerden que el sistema nervioso se divide en dos grandes grupos. El sistema nervioso central, que está compuesto por quienes, si se acuerdan anatomía, netamente por el cerebro y la médula espinal. Y el sistema nervioso periférico, que es todo lo que sale, no todo lo que va hacia la periferia. Entonces, el sistema nervioso periférico a su vez se subdivide en dos grupos. Todos los nervios eferentes, es decir, todos aquellos que salen del sistema nervioso, desde la raíz hasta la parte periférica. Y tenemos el sistema nervioso eferente, que es el efector, y el sistema nervioso aferente, que es el que lleva, ¿no? Los estímulos desde la parte externa hacia el sistema nervioso. O sea, es el que entra hacia el sistema y es el encargado de dar la señal, ¿no? De poder dar la señal. El sistema nervioso eferente lo podemos dividir en dos grupos a su vez, el sistema nervioso autónomo y el sistema nervioso somático. De todo esto, lo somático no lo vamos a ver, porque somático hace referencia a músculo esquelético. Y si ustedes recuerdan un poquito de histología, el sistema somático o músculo esquelético se encargaba netamente de movimientos voluntarios, ¿no? Movimientos que nosotros controlamos. Pero lo que sí vamos a ver es la parte autónoma, es decir, todo aquel músculo liso, incluso músculo cardíaco, que se encarga de inervar la parte visceral. Entonces, el sistema nervioso autónomo se divide en dos grandes grupos, el sistema parasimpático y el sistema simpático. Y los 4 primeros temas de este segundo rotet tratan netamente del sistema simpático y netamente del sistema parasimpático. El día de hoy vamos a ver un pequeño pedacito del parasimpático y ya la auxiliar Jenny les va a complementar con la otra parte del sistema parasimpático. Entonces, sigamos avanzando. Tienen que recordar, eso es lo malo, tienen que tener buena base anatómica, tanto para sistema simpático y parasimpático. Porque si ustedes saben la parte, o sea, qué es lo normal, si ustedes saben fisiología normal, van a poder ubicarse fácilmente en todo lo que ustedes, en todos los fármacos, incluso en el examen, chicos, les voy adelantando, les suelen confundir con fármacos parasimpaticolíticos, parasimpaticomiméticos, fármacos simpaticolíticos, simpaticomiméticos. Entonces, recomendaciones, recuerden bien la parte anatómica, la parte normal, tanto del sistema simpático y del parasimpático. Entonces,
¿Se acuerdan que les mencioné que el sistema simpático también es llamado toracolumbar? Pues recuerden anatomía que va desde la T12 hasta la L2 hasta L3. En cambio, el parasimpático también es llamado cráneo sacral. ¿Por qué? Porque conlleva o engloba parte del cráneo, es decir, incluye los pares 3 al, al 7, al facial, tenemos al vago y al par 9, y la parte sacra incluye los segmentos sacros, desde la 2, 3 y 4. La función. Es muy importante que tomen en cuenta la función. Si ustedes recuerdan, cuando les mencionaban sistema simpático, les decían en anatomía, imagino, que les decían que el sistema simpático se actúa cuando, se activa cuando nosotros estamos frente a situaciones estresantes. Es conocido también como el sistema o el sistema que es el encargado de dar la respuesta de lucha y huida. Les pongo el ejemplo caminando por ahí, de repente les empieza a ladrar un perro. ¿Qué van a hacer ustedes? Se van a asustar, su corazón va a empezar a latir más rápido, no van a querer correr. Entonces, todo eso engloba el sistema simpático. Cabe recalcar que el sistema nervioso simpático no es esencial para la vida. Incluso hay estudios, si ustedes buscan artículos actuales, en los cuales a algunos animales se les quita prácticamente el sistema nervioso simpático y estos animales pueden vivir tranquilos. ¿Por qué? Porque viven en armonía. O sea, es una función que no es tan importante. Simplemente nos ayuda a sobrevivir, nos ayuda a protegernos de nosotros mismos, incluso de nuestro medio ambiente. Pero el sistema parasimpático es todo lo contrario. Es aquel sistema que se va a encargar de darte estabilidad, de darte tranquilidad funcional. Y también el parasimpático es el encargado de qué? Dominante en el caso cuando nosotros estamos descansando, es decir, todo lo contrario, como les mencioné hace rato el ejemplo del perro, tu corazón empieza a latir más rápido. En cambio, con el parasimpático, pues tu corazón va a empezar a latir un poco más lento, vas a estar tranquilo, vas a estar relajado. Y parte importante es la digestión, que el sistema parasimpático se encarga netamente de la parte de la digestión, ¿no? De aumentar el peristaltismo y todo lo demás. A diferencia del simpático, el parasimpático sí es un sistema importante. Nosotros no podríamos vivir sin el sistema parasimpático. ¿Por qué? Porque incluye parte de la respiración, incluye parte de la digestión y ciertas funciones básicas que necesitamos para poder sobrevivir. Y esto de acá abajo también es importante. ¿Cuál es su principal neurotransmisor? En el sistema simpático, simpaticolíticos y simpaticomiméticos van a hablar netamente de adrenalina, bien, de estos transmisores, de la noradrenalina y de la adrenalina. Todo esto también es llamado como el sistema adrenérgico. Por eso es que cuando llevan la parte simpática van a ver que dicen em, farmacología adrenérgica. Hay algunos libros que lo manejan como farmacología adrenérgica. Entonces simplemente es porque hacen referencia al neurotransmisor. Sin embargo, lo que vamos a ver hoy día, que es parasimpático, su principal neurotransmisor es la acetilcolina. Y para esto es importante recordar cuáles son las funciones de la acetilcolina dentro de nuestro cuerpo. Gracias a la acetilcolina, todo este sistema también puede ser llamado sistema colinérgico. Por eso es que tal vez alguno que otro ya ha debido leer este tema en el libro. Está como farmacología, fármacos colinérgicos o fármacos colicomiméticos. Entonces, simplemente es un poquito de relación el tema, el nombre que le han puesto por el transmisor que tiene. Y acá tenemos las funciones que les dije que chicos tienen que repasar. ¿Qué es lo que hace el sistema simpático en nuestro cuerpo? A nivel ocular, qué es lo que hace a nivel de los pulmones, qué es lo que hace a nivel del corazón y lo que hace a nivel parasimpático, que lo vamos a repasar el día de hoy. Bien, hay que tener una que otra definición clave para que entiendan los cuatro primeros temas. Cuando ustedes vean la palabra mimético, recuerden que mimético viene del griego mimetikos. ¿Qué significa mimetikos o mimos? Significa todo aquel que va a imitar. Entonces, cuando ustedes vean miméticos, relaciónenlo y digan, ya, este fármaco va a imitar o va a realizar las mismas funciones de otra sustancia. El tema de hoy es parasimpático miméticos, o sea que vamos a evaluar todas aquellas sustancias que imitan la acción del sistema parasimpático. ¿Sí me dejo entender? Y cuando ustedes vean lítico, es toda aquella sustancia
que bloquea, que inhibe o que antagoniza una acción fisiológica, es decir, que hace todo lo contrario. El siguiente tema es parasimpático-líticos. Entonces, los parasimpático-líticos pues son sustancias que van a hacer todo lo contrario a lo que hace el sistema parasimpático. Entonces, si ustedes entienden estas dos cosas, se van a poder ubicar más o menos de qué tratan los primeros cuatro temas. Entonces, el tema de hoy es parasimpático-miméticos. Son todos aquellos fármacos que reproducen o imitan la funcionalidad del sistema nervioso parasimpático. ¿Que está a cargo de quién? Les dije, el sistema nervioso parasimpático está a cargo del neurotransmisor de la acetilcolina. O sea, en resumen, los parasimpático-miméticos son fármacos que reproducen la acción de la acetilcolina. Estos fármacos, por ejemplo, la metacolina, betanecol, la prilocaína, neostigmina, fisostigmina, que vamos a ver más adelante, todos estos hacen lo mismo que hace la acetilcolina dentro de nuestro cuerpo. ¿Puede hacerlo cómo? Puede hacerlo de dos formas. Uno, puede ir a estimular directamente al receptor de la acetilcolina, es decir, este fármaco es una sustancia análoga, es decir, tiene los mismos componentes o casi los mismos componentes que la acetilcolina que se sintetiza dentro de nuestro cuerpo. Y como es igualito, si se acuerdan, la clase que les di de fármaco, de los receptores, farmacodinamia, el fármaco tiene que ir a su receptor y tiene que encajar. Entonces, estos fármacos se parecen, son tan similares a la acetilcolina que uno pueden ir a estimular directamente este receptor. O también lo pueden hacer aumentando la concentración de la acetilcolina. Es decir, si no van a estimular directamente al receptor, lo que van a hacer es evitar que la acetilcolina se elimine. Esto hace que haya más, o sea, que la acetilcolina no se degrade. Y si no se degrada, si no se hidroliza en este caso, va a haber más concentración de acetilcolina y esto va a facilitar a la acción parasimpática. Espero que se me esté entendiendo. Recuerden que si no entienden algo, si no está claro, me pueden interrumpir y lo podemos volver a repetir. Y acá en este cuadro tienen algunos sinónimos, porque como les dije, tienen los parasimpáticos miméticos, tienen varios sinónimos. Hay algunos libros en los que ustedes van a encontrar como fármacos colinérgicos. Creo que en el Velázquez está como cólico-miméticos. Hay los agonistas colinérgicos y como está en su guía de teóricas y de prácticas, los parasimpático-miméticos. Todos estos es lo mismo, simplemente hacen referencia o al neurotransmisor, que es la acetilcolina, o al sistema parasimpático. Avancemos. Y los receptores, aquí también tenemos que hacer énfasis en los receptores. ¿Por qué? Los receptores que se encuentran a nivel parasimpático no es lo mismo, o sea, no son los mismos receptores que van a actuar a nivel simpático. A nivel simpático tenemos los receptores adrenérgicos, los alfa-adrenérgicos y beta-adrenérgicos, que seguramente lo han debido ver, tal vez a grandes rasgos en anatomía, y lo van a volver a repasar porque es la base. Gracias a esos receptores, los fármacos simpáticos, sean miméticos o sean líticos, pues van a actuar. Sin embargo, en lo que vamos a ver el día de hoy, tenemos que hacer mucho énfasis en aquellos receptores muscarínicos. En el sistema nervioso parasimpático tenemos dos, si se acuerdan, los muscarínicos y los nicotínicos. Pero los nicotínicos no los vamos a tocar tanto, porque recuerden que un receptor nicotínico se activa gracias a acetilcolina, pero también se activa gracias a nicotina, lo que lo conocemos como es el tabaco. Cuando hacen pruebas, han administrado tabaco y han visto que estos receptores se activaban, por eso se llaman receptores nicotínicos. Sin embargo, la diana, pues el lugar de acción de los fármacos, de los parasimpáticos, miméticos, no es tanto los receptores nicotínicos. Pueden estimular, pero no es la diana principal. La diana principal son aquellos receptores muscarínicos. ¿Y qué es un receptor muscarínico? Son todos aquellos receptores colinérgicos. Bien, recuerden que colinérgico por el neurotransmisor de la acetilcolina. Son prácticamente aquellos receptores que tienen la capacidad de activarse con el contacto de acetilcolina o con alguna sustancia que se parezca a la acetilcolina. ¿Por qué se llama muscarínicos? Al igual que les expliqué en los nicotínicos, en un principio, cuando se estaba empezando a descubrir, ¿no?, todo esto de los receptores y eso,
se administraba un hongo. Aquí tienen el hongo, se llama Amanita muscarina. Bien, es un alcaloide natural, es tóxico, hoy en día ya no se utiliza, no está descontinuado, pero en esos tiempos se administraba a los pacientes y ellos veían que al administrar la muscarina se activaban estos receptores, que se activaban con la acetilcolina que nosotros tenemos de forma endógena. Entonces, por eso se les llamó receptores muscarínicos. Prácticamente ayudó a darles su nombre y ayudó a que nosotros podamos identificarlos. Y estos receptores muscarínicos, pues como les dije, son aquellos que van a imitar todo lo que hace la acetilcolina dentro de nuestro cuerpo gracias al sistema nervioso parasimpático. Y tenemos que recordar y memorizar los tipos de receptores que tenemos, porque según al receptor que el fármaco va a ir a estimular, vamos a tener la acción. Tenemos 5 tipos de receptores muscarínicos: M1, M2, M3, M4 y M5. Los más importantes del M1 al M3. Aquí tienen un memo técnico. M1 es mente. ¿Por qué? Porque todos los receptores M1, o en su gran mayoría, se encuentran en la parte del sistema nervioso central. Se encuentran en el encéfalo, en los ganglios de los plexos mioentéricos, o sea, a nivel gastrointestinal, se encargan también de la secreción gástrica. Sin embargo, M1, en cualquier libro que ustedes revisen, van a ver que se encuentra más a nivel del cerebro. Es decir, que hay algunos fármacos que tienen más preferencia por este receptor M1 que van a ir a actuar a nivel del sistema nervioso central. Porque, ojo, recuerden, chicos, un fármaco que nosotros administremos puede que estimule a todos estos receptores, desde el M1, M2, M3, M4 y M5. Se consideraría en este caso un fármaco inespecífico. ¿Verdad? Un fármaco inespecífico. ¿Por qué? Porque va a actuar a nivel de todos. Sin embargo, tenemos fármacos selectivos, es decir, que van a ir a actuar netamente a M2 o van a ir a actuar netamente a M3. Entonces, esos son, como les digo, fármacos selectivos y por eso hay que conocer en dónde se encuentran estos receptores. El M2, recuerden, de corazón. M2 es miocardio. ¿Por qué? Porque la mayoría de los receptores M2 se encuentran a nivel del corazón, a nivel del nódulo, del nódulo auriculoventricular, del músculo auricular, gran parte del corazón. El M3 se encuentra o se encarga más de la parte exócrina, es decir, de la parte glandular. También abarca parte del músculo. Y vean moco. ¿Por qué moco? ¿Por qué? Porque estos estimulan a la secreción. Bien, por eso dice secreción glandular. M4 no es tan importante como les mencioné, pero para que lo conozcan está bien. Más que todo en páncreas a nivel pulmonar, también en el endotelio vascular y el M5 en las glándulas salivales. Pero eh, la parte glandular más se encarga M3. Entonces repasemos M1, la parte del cerebro y también se encarga de la parte de los vasos sanguíneos. Pueden causar vasodilatación. M2 a nivel del corazón, M3 la parte muscular y la parte glandular. Y acá tenemos otro, ya incluyendo los efectos fisiológicos que lo vamos a entender con esto. Entonces, como les mencioné, chicos, todos los fármacos parasimpático-miméticos son fármacos que van a imitar la acción de la acetilcolina. Y para que nosotros entendamos, tenemos que recordar qué es lo que hace la acetilcolina en nuestro cuerpo. Lo vamos a dividir por órganos. Primero, la parte cardiovascular, la parte cardíaca, ¿qué es lo que hace la acetilcolina? A nivel de los vasos sanguíneos, que está encargada de M3, va a generar vasodilatación. Y a nivel del corazón, porque el corazón es M2, recuerden, va a ralentizarlo todo. Disminuye la frecuencia cardíaca, va a disminuir la velocidad de conducción, disminuye la fuerza de contracción. Para que se acuerden, solamente para que se acuerden, porque a mí también me costaba memorizar todo esto. Acuérdense de la adrenalina. Cuando se introduce adrenalina, generalmente cuando ponen adrenalina es para que el corazón empiece a ir más rápido. Van a verlo cuando están al año o en quinto ya, cuando ven parte de emergencias, cuando hay paro cardiorrespiratorio, se administra adrenalina. ¿Por qué? Porque es un fármaco que actúa a nivel del corazón y lo que hace es aumentar la fuerza de contracción, aumenta la velocidad de conducción, aumenta la frecuencia cardíaca, o sea, todo lo acelera.
pero la adrenalina corresponde al grupo de los simpáticos. Eso sea, es un simpático mimético. Pero estamos viendo la parte parasimpática. Recuerden que simpático y parasimpático se antagonizan, o sea, no se contradicen. Entonces, si la adrenalina, que era simpática, aceleraba el corazón, la acetilcolina en la parte parasimpática, pues hace todo lo contrario. Va a disminuir la frecuencia cardíaca, disminuir la velocidad de conducción y también la fuerza de contracción. O sea, el corazón va a ir más lento. En la parte respiratoria, a nivel del músculo liso bronquial, lo que hace es aumentar la fuerza de contracción, es decir, causa broncoconstricción. Y si ustedes se acuerdan, también teníamos en M3, decía en M3 hace rato, el músculo y moco. Moco era por el aumento de las secreciones. A nivel pulmonar también va a haber un aumento de la mucosa traqueobronquial. ¿Por qué? Porque todas las glándulas, la parte glandular y la parte exócrina glandular se va a activar. Entonces va a empezar a producir más, pero más secreción. Y por eso les puse este cuadrito de aquí para que vayamos recordando. El sistema parasimpático se encarga de conservar energía, del descanso y de la digestión. O sea, todo está tranquilo. Por eso el corazón disminuye su frecuencia, se calma. Y en la parte de los bronquios, pues ahí lo contrario es broncoconstricción. Avancemos. A la parte digestiva, recordando el concepto que el sistema nervioso parasimpático se encarga de la digestión, por ende, al digestivo pues va a haber un aumento de todo. M3 se va a encargar principalmente de aumentar el tono y la amplitud del peristaltismo, o sea que va a aumentar la parte de la digestión. Puede generar diarrea, porque recuerden que se está aumentando el peristaltismo. Y en M1 también aumenta la actividad glandular a nivel, o sea, todas las glándulas salivales, las glándulas del páncreas exócrino, todo lo que tenemos, toda la parte glandular se va a activar. A nivel genitourinario, lo mismo, aumenta el peristaltismo ureteral, porque recuerden que a nivel de los uréteres también hay los movimientos peristálticos, como en la parte digestiva, solo que en la parte genitourinaria, este peristaltismo lo que hace es ayudar a la micción del paciente. Entonces, aumenta este peristaltismo ureteral, hace que haya contracción del músculo detrusor, recuerden el que rodea la vejiga, y pues si se contrae el músculo detrusor, si se contrae la vejiga, si aumenta el peristaltismo, lo que hace es que el paciente pueda orinar más. Relaja el trígono y también los esfínteres que tenemos. Y a nivel de las glándulas, igual ya les dije, glándulas exócrinas, todas las glándulas se van a activar. Hay un aumento de la secreción, tanto sudorípara, lacrimal, las nasofaringias, todo. Entonces el paciente pues suda. Gracias a este sistema, nosotros podemos sudar, tenemos la parte de la salivación, de las lágrimas. Entonces, recuerden que estamos repasando todo lo normal. Recuerden que si entienden esto, pues van a entender la parte farmacológica. Y el último punto que también es importante es a nivel de los ojos. Bien, a nivel de los ojos, puede que les pregunten, se ve como pregunta de examen. El sistema nervioso parasimpático a nivel de los ojos, ¿qué causa? ¿Miosis o causa midriasis? En este caso es miosis. ¿Por qué? Porque a nivel de M2, incluso algo de M3, lo que hacen es generar contracción a nivel del músculo esfínter del iris y también de la parte ciliar. Entonces, esto hace que se produzca la miosis. Y recuerden que todo es antagonismo. Si en el sistema nervioso parasimpático hay miosis, en el sistema nervioso simpático hay midriasis. Entonces, tienen que ustedes ya ir relacionando para que estos cuatro primeros temas lo entiendan y lo puedan dominar. Además, favorece la acomodación, o sea, la visión cercana y facilita el drenaje del humor acuoso. Entonces, como ven, con todas estas acciones que tiene la acetilcolina, prácticamente ya podemos dar indicaciones. Es decir, podemos decir ya para qué sirven estos fármacos. Y lo vamos a ver. Ahora entremos ya a la parte farmacológica. Bien, ya hemos repasado la parte normal, ya hemos visto qué es el sistema nervioso parasimpático, ya hemos visto quién es su neurotransmisor, la acetilcolina, ya hemos visto qué es lo que hace la acetilcolina de forma normal. Ahora adentrémonos ya a la parte farmacológica. Los parasimpático miméticos
o cólico-miméticos, como hemos visto, se dividen en dos grandes grupos. Recuerden que los dos hacen o mimetizan la acción de la acetilcolina. Entonces, tenemos dos grandes grupos. El primer grupo son aquellos fármacos que tienen acción directa, es decir, los cólico-miméticos como tal, valga la redundancia. Son todos los fármacos que se parecen, o sea, estructuralmente son similares a la acetilcolina, cosa de que estos fármacos al ingresar dentro de nuestro cuerpo, al ir donde se encuentran estos receptores, pues van a activarlos. Por eso dice, actúan a nivel de los receptores de acetilcolina, o sea, estos fármacos van directamente al receptor y lo activan. Y por el otro grande grupo son todos aquellos parasimpático-miméticos de acción indirecta. O sea que si bien cumplen la función de imitar todo lo que hace el sistema nervioso parasimpático, no lo hace de forma directa. O sea, no va directamente a los receptores. Lo que hace es que evitan la eliminación de la acetilcolina, lo que les mencioné hace un momento. Recuerden que en bioquímica hemos visto que la acetilcolina pues es degradada o es hidrolizada por la acetilcolinesterasa. Entonces, los fármacos de acción indirecta lo que hacen es bloquear la acción de la acetilcolinesterasa. Entonces, si la acetilcolinesterasa no elimina a la acetilcolina, lo que hace es que se acumule, o sea, como la acetilcolina no se está eliminando, pues se va a acumular, va a haber en gran cantidad y si hay en gran cantidad, pues más receptores son estimulados. Por eso es de acción indirecta. Ahora, los de acción directa pueden dividirse en dos grupos, ésteres de colina y alcaloides naturales. Los ésteres de colina a su vez se subdividen según el grupo al que se unen. Si se unen a un grupo acético, pues son ésteres de colina más ácido acético. Y si se unen a un grupo de ácido carbámico, pues son ésteres de colina más ácido carbámico. El gran ejemplo de los ácidos acéticos es la propia acetilcolina. Hay la acetilcolina sintética, porque recuerden que nosotros sintetizamos acetilcolina y esa es conocida como acetilcolina endógena. Sin embargo, también se sintetiza, o sea, de forma sintética. Es decir, que los humanos, nosotros no ve ¿cómo se puede decir? A ver, em, como bioquímicos o los que se encargan de esta parte de sintetizarlo, pues lo han hecho. Se parece. Por eso es acetilcolina, solo que para que no se confundan, no es la acetilcolina endógena, es la acetilcolina exógena, la sintetizada. Y su hermanito, que es la metacolina. Del ácido carbámico, el betanecol, el carbacol. Y en los alcaloides naturales pueden ser derivados de nitrógeno terciario y pueden ser derivados de nitrógeno cuaternario. Los de nitrógeno terciario, la pilocarpina, y los de nitrógeno cuaternario, muscarina. Parece muy confuso. Porque por el hecho de que parece muy confuso, les armé este cuadro, esta diapositiva, para que ustedes puedan ubicarse. Porque en el libro te lo detalla y te lo describe, pero parece como si te lo fuera a dar de forma desorganizada, desordenada. Entonces es mejor tenerlo todo en un solo cuadrito para que ustedes ya se guíen y puedan repasar más fácil. Y el otro grupo grande, los de acción indirecta, las anticolinesterasas o los que van a ir a inhibir la acción de la acetilcolinesterasa, pueden ser dos grandes grupos. Todos aquellos reversibles, es decir, que se unen, pero solamente de forma temporal. Entre ellos tenemos a los alcoholes con nitrógeno cuaternario, como el hidrofonio, y los derivados carbámicos, que igual pueden tener nitrógeno terciario y nitrógeno cuaternario. Dentro de los nitrógenos terciarios está la fisostigmina, que es importante. Más adelante igual están los fármacos importantes, porque si bien tenemos una amplia gama de fármacos, pues no todos los van a ver y no todos son tan importantes. Y dentro de los de nitrógeno cuaternario tenemos a la neostigmina y a la piridostigmina. Esto de nitrógeno terciario, nitrógeno cuaternario, si bien parece que no tiene finalidad, es importante que ustedes lo sepan, porque según el nitrógeno que presenten, vamos a poder ver si es que si es que pueden atravesar fácil las barreras o si no. Por ejemplo, todos aquellos que son nitrógeno terciario van a poder atravesar fácilmente la barrera hematoencefálica. Y si pasan la barrera hematoencefálica, pues van a tener repercusión a nivel del sistema nervioso central. Y es muchas veces lo que se quiere evitar, ¿no? Porque eso
generalmente suele dar lo que son las reacciones adversas o los efectos no deseados, los efectos colaterales. Y todos aquellos que son nitrógeno cuaternario, pues no atraviesan las barreras con gran facilidad, o sea, no pueden atravesar tan fácil la barrera hematoencefálica, la barrera placentaria. Entonces, estos están un poco más limitados y eso en parte para nosotros, según las enfermedades que vamos a ir viendo, es bueno, ¿no? Que no pase la barrera hematoencefálica y demás. Entonces, por eso es importante saber cuáles son nitrógeno terciario y cuáles son nitrógenos cuaternarios. Y por último, tenemos a los fármacos de acción indirecta que son irreversibles, es decir, que se unen de forma irreversible, ¿no? Que tiene que pasar todo un tiempo, generalmente desde 8 hasta 12 días, hasta que la acetilcolinesterasa vuelva a sintetizarse de nuevo para que pueda volver a ser funcional. Y en este grupo están los famosos organofosforados, aquellos, los raticidas, por ejemplo, raticidas, herbicidas, ¿no? Todo lo que se utiliza en la parte de la agricultura para eliminar las plagas son también fármacos que han sido descontinuados porque ya han visto que, y vamos a ver más adelante, que generan grandes reacciones adversas, reacciones no deseadas, están descontinuadas, pero es bueno que ustedes los conozcan, porque imaginen que les pregunten los órganos fosforados, ¿qué son? Son parasimpático miméticos, porque actúan a nivel del sistema nervioso parasimpático. Avancemos. Entonces, veamos primero aquellos fármacos cólico-miméticos o aquellos fármacos de acción directa. Recuerden, todos estos son agonistas, ¿bien? Van a actuar directamente al receptor muscarínico. A los M's que hemos visto, si se acuerdan, M1, M2 y M3, van a ir a actuar directamente a esos receptores. Tienen estructura similar a la acetilcolina y imitan, remedan, reproducen las mismas acciones que tiene la acetilcolina, solo que en este caso, como es sintetizada por el hombre, pues es modificado y tienen mayor duración. Entonces, veamos de los fármacos más importantes, la característica farmacocinética más relevante, porque recuerden que esto les tiene que servir a ustedes para que se acuerden, porque tienen que entender y si entienden, pues se van a recordar a futuro. Bueno, vamos con los hermanitos. La acetilcolina sintética, porque recuerden que tenemos la endógena no cuenta, la sintética y la metacolina. Son prácticamente hermanitos. La metacolina tiene casi la misma estructura de la acetilcolina endógena. Y la acetilcolina es prácticamente sintética, es la misma, tiene la misma estructura que la acetilcolina endógena, solo que es sintetizada. Estas, lamentablemente, no nos sirven en la práctica clínica. ¿Por qué? Porque tanto la acetilcolina sintética como la metacolina son susceptibles a colinesterasas. Recuerden, ¿qué son las colinesterasas? Son aquellos, para que me entiendan, aquellos sustratos o aquellas sustancias que degradan de forma normal en nuestro cuerpo a la acetilcolina. Entonces, estos, cuando se les administra, generalmente de forma endovenosa, porque por vía oral se inactivan, cuando se les administra por vía endovenosa, su efecto es muy, pero muy cortito. Imagínense, simplemente de 5 hasta 20 segundos. ¿Por qué? Porque entran a nuestro cuerpo y nuestras colinesterasas inmediatamente van y las destruyen. Por eso es que no son tan aplicadas. O sea, tienen obviamente la metacolina más que todo, tiene su indicación, pero no es tan utilizada en la práctica clínica, porque su efecto es muy, pero muy breve, a diferencia del betanecol y del carbacol, que igual son hermanitos, solamente que estos tienen buena absorción por vía oral, es decir, pueden administrarse por vía oral, y la ventaja que tiene betanecol y carbacol frente a metacolina y la acetilcolina sintética, perdón, es que tienen un efecto sistémico que es prolongado. Estos no se hidrolizan fácilmente. Estos, betanecol y carbacol, resisten a las colinesterasas endógenas que nosotros tenemos. Y si resisten, pues obviamente pueden seguir ejerciendo su efecto por más tiempo. Entonces, esa es la gran ventaja y son de los fármacos que tienen aplicación clínica. Luego tenemos a la pilocarpina, que igual tiene una buena absorción por vía intravenosa, en tubo digestivo también, y la muscarina, pobre absorción enteral, es decir, no se puede administrar la muscarina por vía oral. ¿Por qué? Porque es inactiva y tiene baja difusión.
en la barrera hematoencefálica, es decir, que no puede pasar la barrera hematoencefálica con facilidad. Para que me entiendan mejor, les hice un cuadro. ¿Por qué? Como les indiqué cuando veíamos la parte de los receptores, un fármaco puede ir a estimular todos los Ms, es decir, M1, M2, M3, M4 y M5, o pueden ser fármacos selectivos que vayan específicamente M2 o que sean M1, M2, M3, M4, algo así. Entonces, entre los fármacos más importantes que tienen que conocer, muscarina, metacolina, carbacol, betanecol, pilocarpina y la cevimelina, sí, porque o sea, ha adquirido más importancia en los últimos tiempos, por eso hay que mencionarla. Tenemos aquí los distintos aparatos y esto es ya para que ustedes vayan repasando, vayan agilizando. En la parte cardíaca podemos ver que todos tienen acción, o sea, todos van a ir al M2. Recuerden que M2 es cardíaco. Muscarina va a nivel cardíaco, metacolina va a nivel cardíaco. El carbacol y el betanecol, si bien tienen poca acción a nivel del músculo cardíaco, pero hay. Pilocarpina igual y la cevimelina igual. A nivel del sistema respiratorio, la muscarina va. La metacolina, hay que poner énfasis en la metacolina. Recuerden que les mencioné hace un momento que es el hermanito de la acetilcolina sintetizada. La metacolina no tiene gran duración, eso les mencioné, ¿verdad? ¿Por qué? Porque son destruidas rápidamente por las colinesterasas. Justamente porque no tienen gran duración, se ha aplicado en el diagnóstico del asma. Porque recuerden, por eso es importante que ustedes recuerden qué es lo que hace la acetilcolina de forma normal. ¿Qué es lo que hacía la acetilcolina a nivel del sistema respiratorio? ¿Alguien se acuerda? Era broncoconstricción y aumento de las secreciones traqueobronquiales. En el asma, ¿qué es lo que pasa? En el asma hay una reacción de hipersensibilidad, lo mismo, ¿no? En el asma lo que hace es por alérgenos, por lo que sea, ¿no? Por todos aquellos factores de riesgo que presenta el paciente, presenta broncoconstricción. No tiene episodios de broncoconstricción en donde pues no puede respirar porque sus bronquios se están cerrando. Entonces, si a una persona que tiene asma, tú le administras metacolina, pues el paciente va a tener un ataque de asma ese rato, porque la misma acción de la metacolina a nivel del sistema respiratorio, a nivel de los bronquios, va a ir a que se cierren los bronquios y va a empeorar el cuadro de asma. Por eso la metacolina es usado para diagnosticar el asma en las personas, ¿no? En las que se sospecha que posiblemente puede ser asma. Y lo bueno es que la metacolina, como les mencioné, dura poco, desde 5 a 20 segundos. O sea, tiene el tiempo suficiente para que le dé su ataque de asma y ya pues pueda recuperarse. O sea, no es un efecto prolongado. Y todos los demás, carbacol, betanecol, pilocarpina, cevimelina, igual. Tienen repercusiones a nivel del sistema respiratorio. Sin embargo, quien tiene más acción a nivel respiratorio es la metacolina. A nivel digestivo, recuerden, ¿qué hacía a nivel digestivo? Aumentaba el peristaltismo, no, aumentaba las contracciones, lo que hacía era que se favorezca a la deposición, es decir, puede causarnos diarrea prácticamente, porque está aumentando el peristaltismo, se aumenta el tono del músculo liso y demás. ¿Cuáles son los fármacos que actúan más? Carbacol, betanecol y pilocarpina. Más que todo, el betanecol tiene uso clínico en la parte digestiva. En la parte urinaria, lo mismo. Recuerden que en la parte urinaria, igual, aumentaba el peristaltismo de los uréteres, contrae el músculo detrusor, el detrusor, perdón, y esto hace que el paciente pues, pueda orinar. Todos. Carbacol, betanecol y pilocarpina. A nivel del ojo, recuerden, ¿qué es lo que causaba? Miosis. Todos actúan a nivel del ojo, muscarina, metacolina, carbacol, betanecol, pilocarpina. Sin embargo, los que son más relevantes es el carbacol y la pilocarpina. Más que todo por aquella acción, por aquella facilidad que ellos hacen, ¿no? De que se pueda drenar más fácil el tumor acuoso. Por ende, puede ser utilizada, por ejemplo, en los glaucomas. Recuerden que un glaucoma, ¿qué es un glaucoma? Ya lo van a ver más adelante, si es que no lo han visto aún, es cuando aumenta la presión intraocular del ojo. ¿Por qué? Porque el humor acuoso no se está drenando de forma correcta. Entonces ahí tenemos que ver la causa, si es de ángulo abierto, si es de ángulo cerrado.
Entonces, como estos fármacos lo que hacen es facilitar el drenaje del humor acuoso, tranquilamente puede aplicarse en pacientes que tienen glaucoma, el carbacol y la pilocarpina. A nivel exócrino, recuerden, el sistema glandular, les dije, todas las glándulas a nivel parasimpático van a ser activadas. Van a poder, o sea, va a poder sudar, va a poder llorar, va a poder babear, toda la parte exócrina. Y como podemos ver en la tabla, todos los fármacos también pueden causar, pueden estimular a la parte exócrina. Sin embargo, quien se lleva la estrellita es la pilocarpina. Es el más destacado de todos estos a nivel exócrino. Y también nos sirve para algunas enfermedades. Ya lo vamos a ver más adelante en indicaciones. Y a nivel del sistema nervioso central, igual, más que todo la muscarina y la pilocarpina, que son dosis dependientes. Ahora sí, vámonos a lo importante, a las indicaciones. De cada tema, chicos, recomendación, de cada tema que vayan a ir avanzando de hoy en adelante, tienen que saber 100% indicaciones. ¿Por qué? Porque es prácticamente el fin de farmacología. Ustedes están estudiando farmacología para saber, en esta enfermedad, ¿qué doy? Si mi paciente tiene esto, ¿qué le doy? Entonces, indicaciones tienen que saberlos a la perfección. Empecemos con el primero, betanecol. Está indicado para aquellos pacientes que tienen ilio paralítico posoperatorio. ¿Por qué ilio paralítico? ¿Qué es el ilio paralítico? Es cuando hay una alteración, puede ser orgánica, funcional o incluso nerviosa, en las cuales el ilio pues no avanza, o sea, no hay peristaltismo. El paciente lo que va a tener va a tener una gran distensión abdominal. No va a poder evacuar. Entonces, recuerden, la acetilcolina, ¿qué es lo que hacía a nivel digestivo? Aumentaba lo que es el peristaltismo, aumentaba el tono del músculo. Entonces, como aquí hay ilio paralítico, no se mueve la parte del ilio, gracias al aumento del peristaltismo que va a causar el fármaco, pues el paciente va a estar aliviado. Siguiente indicación, la retención urinaria. Recuerden igual, ¿qué es lo que hacían a nivel del sistema nervioso urinario? Aumentaban el peristaltismo de los uréteres y contraían el músculo detrusor. Entonces, si el paciente está con retención urinaria, el paciente no puede orinar, ¿qué es lo que le podemos dar? Betanecol, por ejemplo. Le podemos dar, más adelante, por ejemplo, vamos a ver los otros, los de acción indirecta, que también hay indicaciones. Y recuerden, como tiene retención urinaria, pues el paciente va a poder orinar. ¿Por qué? Porque este fármaco va a estimular al músculo detrusor, facilitando la micción. También ilio paralítico postparto, lo mismo, el mismo mecanismo que les mencioné del ilio paralítico postoperatorio. En las vejigas hipotónicas, lo mismo, en aquellas vejigas que el tono muscular de la vejiga, por ejemplo, está disminuido, por eso son hipotónicas. En este caso, pues se va a favorecer, porque estos fármacos aumentan el tono, aumentan la contracción del músculo detrusor. Y la serostomía también es importante. ¿Qué es la serostomía? Es cuando un paciente, por algún problema, sea inmunológico, por cualquier otra causa genética incluso, no puede, para que me entiendan, a ver, no puede sudar. O sea, tiene la boca seca. Tenemos un síndrome, él se llama el síndrome de Sjögren, tal vez algunos ya lo conocen, en donde el paciente es seco, tiene la lengua seca, no puede llorar, sus lágrimas, sus ojos son secos, su piel es seca, todo es seco por problema inmunológico, como les digo, o puede ser por problema genético. Entonces, si el paciente pues no puede eliminar, no puede activar, usted tiene problemas en la parte glandular, estos fármacos, recuerden qué es lo que hacían, activaban o ayudaban a que haya más secreción de todo esto. Entonces, va a ayudar al paciente. Siguiente, carbacol. Lo que les mencioné del ojo, recuerden que estos fármacos lo que hacen es facilitar el drenaje del humor acuoso y por ende nos sirven en los glaucomas. En este caso, el carbacol no es la primera elección, no es que digamos, viene un paciente con glaucoma y tú le das carbacol, o sea, no es la primera elección. La primera elección en este caso sería pilocarpina. En caso de que no tengas o en caso de que no sé, el paciente sea alérgico, el paciente presente algo, podemos utilizar carbacol, pero como segunda opción o incluso como tercera. La pilocarpina, importante en los glaucomas, ¿bien?
también revierte la midriasis por atropina. La atropina, chicos, es un parasimpático lítico. Es lo que van a ver ya en la siguiente clase. Ahorita estamos viendo parasimpático miméticos. Y lo que les mencioné de la midriasis y de la miosis. Si el sistema nervioso parasimpático causa miosis, el sistema eh, parasimpático lítico, que es lo contrario, va a causar midriasis. Entonces, cuando se administra atropina, y esto lo van a ver con la auxiliar Jenny, cuando se administra atropina, se generan varias cosas, pero una de las cosas más importantes es que el paciente va a tener midriasis. Sus ojos van a estar grandes, grandes, sus pupilas van a estar gigantes, mayor a 6 milímetros. Y justamente porque están grandes, se pierde lo que es la acomodación, o sea, el paciente no va a poder ver de cerca, va a poder ver de lejos, pero no va a poder ver de cerca. Entonces, en aquellos pacientes que tienen, por ejemplo, intoxicación por atropina y demás, tiene su antídoto, que lo vamos a ver más adelante, pero también pueden administrarle pilocarpina. ¿Por qué? Porque la pilocarpina, ¿qué es lo que hace? Va a ir a nivel del ojo y va a hacer contracción del músculo esfínter del iris y también a nivel ciliar. Entonces va a generar miosis. O sea, tiene potencialidad de revertir esta midriasis que ha sido causada por la atropina. Y la serostomía, lo mismo en aquellos pacientes secos, en aquellos pacientes que no pueden eliminar sudor. La cevimelina, lo mismo, queratoconjuntivitis seca, síndrome de Sjögren, lo que les mencioné, aquellos pacientes, el síndrome de Sjögren es aquellos pacientes que no pueden eliminar sudor, no pueden eliminar lágrimas, tienen la lengua seca, por eso está ligada con la queratoconjuntivitis. Recuerden que el ojito, tenemos la conjuntiva, ¿no ve? Que tiene que estar siempre lubricada, tiene que estar húmeda, porque si no, pues se va a agrietar, se va a enrojecer y le va a doler al paciente. Entonces, para eso se administra también la cevimelina. Y por último, tenemos a la metacolina, que ya les mencioné, que es el hermanito de la acetilcolina sintética, que es utilizada solamente, bueno, hasta donde yo he leído los libros que he podido revisar, solamente la única indicación que he podido encontrar es para el diagnóstico del asma y para ver la hipersensibilidad bronquial en aquellos pacientes que nosotros sospechamos, ¿no? En aquellos pacientes alérgicos, por ejemplo, que nosotros sospechamos, le podemos poner un poquito y vamos a ver si es que le hace broncoconstricción, si es que le da su ataque de asma, pues estamos confirmando el diagnóstico. Y recuerden que lo bueno es que la metacolina, pues su efecto dura poquito, 20 segundos hasta 30 segundos como máximo, y después el paciente ya va a estar bien. Simplemente para confirmar el diagnóstico. Entre las reacciones adversas, igual es lógica, tienen que recordar qué es lo que hace la acetilcolina. Recuerden que a nivel intestinal, ¿qué es lo que hace? Aumenta el peristaltismo, aumenta el tono y demás. Entonces, ¿qué es lo que puede causar? Diarrea, náuseas, vómitos. Se activa a nivel de las glándulas, si produce más secreción, ¿qué es lo que va a causar? Salivación excesiva, sudoración excesiva. A nivel de los bronquios, recuerden que causa broncoconstricción. Entonces, ¿qué va a generar en el paciente? Disnea, ¿no? Dificultad respiratoria, no va a poder respirar. A nivel del corazón, bradicardia. ¿Por qué? Porque recuerden que el corazón se ralentizaba, ¿no? Disminución de la frecuencia cardíaca, disminución de la velocidad de conducción, de la fuerza de contracción, no todo se va a ralentizar. Y por ende, pues el paciente, como reacción adversa, puede tener bradicardia. Y la vasodilatación cutánea. Y las contraindicaciones en aquellos pacientes que nunca tienes que darles estos fármacos, obviamente en los asmáticos, no puedes darle cólico-miméticos a los asmáticos. ¿Por qué? Porque todos los cólico-miméticos van a ir a hacer broncoconstricción y el paciente asmático ya tiene broncoconstricción por su misma condición. Entonces, por ende, pues no le puedes dar. En los hipertiroideos, lo mismo. Lo que pasa con los hipertiroideos es que estos pacientes tienen un desequilibrio total en la parte del sistema nervioso simpático y parasimpático. Entonces, ya están desequilibrados. Y si tú le pones, pues puedes llegar a generar a nivel de corazón arritmias, entonces es peligroso. No puedes dar en pacientes que tienen cardiopatía isquémica. ¿Por qué? Recuerden que cardiopatía isquémica es cuando se tapona alguna de las arterias del corazón y esto hace que no haya irrigación a una parte del corazón. Entonces esta parte, como no tiene irrigación, pues se muere, ¿no? Se necrosa. Primero se isquemia, luego se necrosa. Entonces, si tú le das estos fármacos que generan bradicardia,
que disminuyen la fuerza de contracción, o sea, todo al corazón lo relaja, no va a haber pues flujo sanguíneo. En este caso necesitamos que haya un poquito más, incluso podríamos taquicardiazarlo al paciente. ¿Para qué? Para que haya más flujo sanguíneo, para que la zona isquémica pues no se necrose. Y si tú le das a este paciente, lo que vas a hacer es empeorarle el cuadro. Y lo mismo en pacientes que tienen úlcera péptica, porque aparte de todo lo que ya mencioné, aumenta más el riesgo de sangrado. Ahora vámonos al segundo grande grupo, las anticolinesterasas o aquellos parasimpático-miméticos de acción indirecta. Recuerden que estos no van a ir a actuar directamente al receptor, sino van a ir a actuar sobre la enzima que degrada a la acetilcolina, o sea, a las colinesterasas. Recuerden que dentro de nuestro cuerpo tenemos dos tipos de colinesterasas. La butilcolinesterasa, que lo encontramos en varias partes, aquí podemos encontrarlo en el hígado, en el suero, en la piel, el cerebro, músculo liso, gastrointestinal. No lo vamos a estudiar porque no es el blanco principal. Sin embargo, la acetilcolinesterasa que tenemos aquí abajo, esta sí es importante y esta sí la vamos a ver porque es a este nivel que se va a ir a bloquear. Se van a unir y hemos visto, puede ser de forma reversible o puede ser de forma irreversible. Y de esta forma se bloquea a la colinesterasa y la colinesterasa no va a degradar a la acetilcolina. Y como la acetilcolina no se degrada, hay más acetilcolina en el nivel, en la hendidura sináptica y esto hace que haya más transmisión, o sea que se aumente prácticamente todas las funciones que tiene. ¿Por qué? Porque simplemente hay más acetilcolina y ya. Y aquí tenemos otra vez la clasificación que ya hemos visto. Pueden ser reversibles o pueden ser irreversibles. Recuerden que todos los reversibles son los que se emplean en la parte clínica. Hidrofonio, fisostigmina, neostigmina y piridostigmina. Y los irreversibles son los peligrosos, los organofosforados. Entonces, lo mismo. El mecanismo de acción es, a diferencia del otro que actuaba como un agonista directo al receptor, en este caso van a ir a buscar a la acetilcolinesterasa. ¿Qué es lo que hace? Bloquea a la acetilcolinesterasa y como les expliqué, lo mismo, aumenta la concentración local de la acetilcolina, causa aumento de la actividad en los órganos que tienen inervación simpática. Estos fármacos a comparación de los que tienen acción directa, ambos producen meiosis porque tienen casi el mismo mecanismo de acción. Sin embargo, estos de acción indirecta producen meiosis más largas, incluso días. Si le ponen, por ejemplo, por equivocación o por tratamiento, algún paciente puede estar por días, 2 días, 3 días con sus ojos mióticos, simplemente para que lo conozcan, ¿no? Em, Poca actividad en los vasos sanguíneos, a- a- en contra de los primeros que hemos visto que sí actuaban a nivel de los vasos sanguíneos. ¿Y qué es lo que se les añade a los fármacos de acción indirecta? Que estos tienen un plus, porque aparte de actuar en todo lo que hemos visto hace rato de la acetilcolina, actúan a nivel de la placa motora, a nivel del músculo esquelético. Entonces, esto hace que se aumente la fuerza de la contracción muscular y a consecuencia, como se está aumentando esta fuerza, podemos generar la desincronización en el paciente, ¿no? Con sus movimientos, con la fuerza muscular, entonces puede llegar a desincronizarse y pueden entrar como reacciones adversas. Entonces, ¿cuáles son los fármacos más importantes de este grupo? Porque hay más, pero vamos a tomar en cuenta los más importantes, los que sí les van a ir: edrofonio, neostigmina, piridostigmina y fisostigmina. Y los dividí en dos grandes grupos. Aquí los vamos a dividir según el nitrógeno que presentan, si son nitrógeno terciario o son nitrógeno cuaternario. Les mencionaba un principio, es importante saber por qué, porque todos aquellos que son nitrógeno cuaternario, hidrofonio, neostigmina, piridostigmina, se absorben lentamente, atraviesan barreras con mucha, pero mucha dificultad. Bien, su pH es fisiológico, es decir,
su pK es similar al pH fisiológico que nosotros tenemos. Atraviesan con dificultad las barreras, lo que les mencioné. Por ende, tienen poca absorción cutánea, poca absorción conjuntival, baja disponibilidad bioral y baja disponibilidad vía inhalatoria, a contraposición de los que son nitrógeno terciario. Y los únicos que son nitrógeno terciario son la fisostigmina y los organofosforados. La fisostigmina sí nos sirve para varias cosas. Bien, entonces es bueno para la fisostigmina, ¿no? Que atraviese barrera hematoencefálica y demás. Sin embargo, en los organofosforados ahí está el problema. Recuerden que el organofosforado pues es una sustancia tóxica para nuestro cuerpo. Y para nuestra mala suerte, como es nitrógeno terciario, pues se absorbe rápido a nivel de la piel, a nivel de la conjuntiva, a nivel del pulmón, del tubo digestivo y demás. Por eso hay un periodo ventana para aquellos pacientes que tienen intoxicación por órganos fosforados. Hay un periodo ventana, o sea, un periodo en el que tú sí o sí tienes que actuar, porque pasa ese tiempo y el paciente pues ya se va a morir. ¿Por qué? Justamente porque es un nitrógeno terciario y se absorbe rápido, muy, pero muy rápido. Ya. Indicaciones, igual, lo que nos sirve, lo que vamos a utilizar. Primero, el hidrofonio. El hidrofonio nos sirve para diagnosticar la miastenia gravis. Recuerden lo que les mencioné, que actúan a nivel de la placa motora y lo que hacen es aumentar la fuerza de contracción, ¿verdad? La fuerza de contracción de los músculos. La miastenia gravis es una enfermedad autoinmune en el cual el paciente pues pierde la fuerza. ¿Por qué? Porque puede que haya destrucción de los receptores de acetilcolina o puede que estos receptores pues se vuelvan resistentes o ya lo van a ver al año cuando lleven la parte neurológica, lo van a analizar mejor y van a entender mejor. La cosa es que en la miastenia gravis, la acetilcolina no puede ejercer su mecanismo de acción a nivel de la placa motora como normalmente lo debería hacer. Y como el hidrofonio va a actuar a nivel de la placa motora y aumenta la fuerza de contracción, lo que hace es al paciente, ¿no? Al paciente con miastenia gravis que estaba débil, que no podía, que tenía debilidad muscular, le administran 2 gramos intravenoso y el paciente de pronto aumenta, o sea, ya tiene fuerza, puede mover. Entonces estamos confirmando el diagnóstico de miastenia gravis. ¿Por qué? Porque el paciente, gracias al hidrofonio, como va a actuar la placa motora, aumentó la fuerza muscular. Pero obviamente, igual como la metacolina, es limitado. O sea, es 1 a 2 minutos su efecto y luego ya se pierde. También nos sirve para revertir la parálisis en los ilios posoperatorios. La neostigmina también para los ilios posoperatorios, para la retención urinaria, tal como lo hemos analizado en aquellos fármacos de acción directa. Es lo mismo. Es lo mismo, recuerden que es lo mismo, porque ambos, tantos de acción directa como de acción indirecta, son parasimpático-miméticos. También en la reversión del bloqueo nervioso en el postoperatorio, igual. Recuerden que para cualquier operación se les administra anestésicos, que igual vamos a ver anestésicos en este rote, van a haber anestésicos generales y anestésicos locales. Entonces se les administra a los pacientes anestésicos. Y muchas veces eh, no es normal, ¿no? Pero uno que otro paciente tarda en volver de ese bloqueo. Entonces podemos ayudarle con neostigmina, porque va a ayudar a esta reversión. La piridostigmina, igual. Tratamiento sintomático de la miastenia gravis. Tenemos la fisostigmina. Aquí, ojo, es importante de todos los fármacos que hemos mencionado, el más importante, tanto de acción directa como indirecta, es la fisostigmina. Y les preguntan en los exámenes, incluso a mí, yo estoy en quinto y nos pusieron como pregunta fisostigmina y atropina en, en intoxicaciones. ¿Por qué? Porque la fisostigmina es un antídoto. eh, Van a ver en todo el año que por la intoxicación de algunos fármacos tienen sus antídotos. Es decir, si tú le das, por ejemplo, el ejemplo más sonado, el que más utilizan es el ejemplo del paracetamol. Si hay una intoxicación por paracetamol, sea error, no sé, un niño que se ha tomado toda una tableta, toda una tira, ¿no? De paracetamoles, o sea, una paciente ya adulta que haya tenido
conducta suicida, que se ha administrado harto paracetamol, llega a emergencias y lo que ustedes tienen que hacer es administrar el antídoto, es decir, aquella sustancia que va a revertir el cuadro. En el caso del paracetamol es la N-acetilcisteína, pero en este caso, la fisostigmina es un antídoto, ¿pero de quién? De la atropina, de la intoxicación por atropina. Les mencioné en un momento, les vuelvo a mencionar, la atropina es un parasimpático lítico, que lo van a ver con la auxiliar Jenny. Ella les va a explicar mejor toda esta parte de la atropina, todo lo que hace sus acciones y demás. Pero cuando el paciente se toma por accidente, ¿no? Aunque como es atropina, también puede ser por error médico, si le administra más de lo que debería administrarse, el paciente va a entrar en un síndrome llamado el síndrome colinérgico. Entonces, para revertir esta intoxicación por atropina, se le administra fisostigmina. Pregunta de examen, chicos, cuidado. A nosotros nos preguntaron, entonces puede que les vuelvan a preguntar. Fisostigmina. Y pues por simple lógica, si hay intoxicación por organofosforados, porque los organofosforados son parasimpatéticos, ¿cuál sería el antídoto? Lo contrario, la atropina. Todo, pero todo, ya me pasó. Todo actúa en antagonismo. Bien, todo actúa en antagonismo. Por eso tienen que entenderlo bien, porque si entienden bien esta parte, van a entender parasimpaticolíticos. Y lo mismo con la parte simpática. Si entienden simpático-miméticos, van a entender simpaticolíticos. Vámonos a la otra parte que ya es la intoxicación por órganos fosforados. Ya la última parte, ya vamos a terminar. Los órganos fosforados lo conocemos en nuestro medio, son compuestos químicos que se utilizan principalmente en la parte agrícola a nivel del campo, por ejemplo, para los sembradíos y demás, ¿no ves? Se utilizan como insecticidas. Tenemos varios tipos, malatión, paratión y demás, que no lo vamos a estudiar porque ya es otro tema, es otra área, no nos compete a nosotros, es más herbolaria, pero nosotros lo vemos por la intoxicación que nosotros podemos sufrir, ¿no? También podemos encontrar en el libro de Velázquez lo describe, que en un tiempo también se estaba utilizando estos fármacos en guerras químicas, el famoso gas sarín. Entonces, todos estos son tóxicos para nuestro cuerpo. Actúan como inhibidores de la enzima acetilcolinesterasa porque son fármacos de acción indirecta, solo que la mala suerte o la cosa mala de todos estos es que se unen de manera irreversible. Los otros que hemos visto, neostigmina, fisostigmina, se unen, pero de forma reversible. O sea que pasa un tiempo y ya todo va a volver a la normalidad. Pero eso es la parte mala de los organofosforados. Son irreversibles. Se unen y tiene que pasar todo un tiempo para que se vuelva a sintetizar de nuevo. Entonces, tenemos lo siguiente. Ya hemos visto, inhiben la acetilcolinesterasa. Es lo que hace que se aumente la acetilcolina en la sinapsis, se estimulan a todos los receptores, sean receptores muscarínicos, y en este caso también se incluyen a los receptores nicotínicos, que les dije que no les mencioné, que no lo vamos a estudiar porque no son tan relevantes en el tema. Y lo que hace es generar gran excitación a nivel del sistema nervioso central. Entonces, vamos a tener la crisis colinérgica generalizada. El paciente va a estar, aquí tenemos la clínica. El paciente va a estar con miosis, el paciente va a estar bradicárdico, el paciente va a tener disnea, no va a poder respirar, va a estar cealorreico, o sea, va a estar babeando, va a estar lagrimeando, va a estar con vómitos, no tiene lo que es, va a estar orinando frecuentemente, incontinencia urinaria, puede presentar diarrea, o sea, va a tener todo esto, pero de forma exagerada. ¿Por qué? Porque recuerden que los hormonos fosforados son nitrógenos terciarios y estos pasan más fácil la barrera hematoencefálica, pasan más fácil las barreras. Entonces, se absorben de forma más rápida y producen todos estos síntomas que ya hemos visto que causan la acetilcolina de forma normal, solamente que en este caso es más acentuado y es más peligroso. Bien, además de los síntomas muscarínicos, también presenta síntomas nicotínicos, es decir, a nivel de los ganglios, a nivel de la placa motora. Fasciculaciones, el paciente puede estar rígido, puede presentar una que otra contracción, debilidad muscular, parálisis, taquicardia.
depende, ¿no? De qué, en qué estado, cuánto tiempo haya pasado de la intoxicación. Además, vamos a tener algunos síntomas a nivel del sistema nervioso central. El paciente va a estar con cefalea, ansiedad, confusión, convulsiones y, por último, si es que no se les resuelve, va a entrar en coma. Pero, ¿cómo ustedes pueden identificar a un paciente por intoxicación con órgano fosforado? Lo que en los hospitales han debido escuchar les llaman las ratas. Han debido escuchar, y si no, pues lo van a escuchar al año, al otro año. Llegan las ratas, dicen, en emergencias más que todo. Llega, entonces cuando dicen una rata, entonces significa que es un paciente que pues se ha administrado raticida, o sea, órganos fosforados. El paciente va a estar miótico, bradicárdico, va a tener broncoespasmos, o sea, disnea. Lo más importante y lo que más vamos a ver es que el paciente va a estar babeando, cialorrea. Por eso es que muchas veces en los perritos, por ejemplo, cuando les envenenan, el perrito lo que hace es babear, ¿no ve? Babea, lagrimea, puede vomitar, empieza a vomitar. Entonces es por la acción que está produciendo la acetilcolina a nivel del organismo. Tratamiento, atropina. ¿Bien? Atropina. Recuerden que ¿cómo se puede decir? Todo está en equilibrio. Bien, si hay intoxicación por órgano fosforado, pues se administra atropina. Y si hay intoxicación por atropina, le administras, no órgano fosforado, cuidado, le administras fisostigmina, que igual, órgano fosforado y fisostigmina pertenecen al mismo grupo de fármacos, parasimpático-miméticos. Entonces, ¿cuál es el tratamiento? El tratamiento de cualquier intoxicación, sea por raticida, que es lo que más común se ve en los hospitales, se basa en tres pilares: medidas generales, antídotos específicos y el soporte que le tienes que dar al paciente. Entre las medidas generales, se tiene que retirar la ropa contaminada, es decir, el paciente con la ropa que llegue, muchas veces los médicos no tocan, saben quemar incluso la ropa que se saca del paciente, no tienen que tocar. ¿Por qué? Porque recuerden, como es un nitrógeno terciario, se absorbe rápidamente por vía inhalatoria, por vía conjuntival, por la misma piel, por la parte cutánea se puede absorber. Entonces, el médico, en su intento de salvar al paciente con intoxicación, pues el médico más se puede hacer dar su intoxicación. Entonces, tienen mucho, pero mucho cuidado en esto, la ropa lo retiran y al paciente inmediatamente le empiezan a lavar, le dan una ducha exhaustiva de piel y mucosas. ¿Para qué? Porque el objetivo de esto es frenar la absorción de los órganos fosforados, ¿no? La absorción que se está dando, que se da de forma rápida, se tiene que tratar de frenar. Entonces, por eso es que se adoptan estas medidas. Luego se le administra el antídoto. Recuerden cuál es el antídoto: atropina. Cuidado y les pregunten cuál es el antídoto de intoxicación por órganos fosforados y no sepan qué responder. Atropina, el antagonista muscarínico. Dosis altas, se le administra 1 gramo cada 3 a 5 minutos, repetidas, ¿hasta qué? Hasta que el paciente presente los síntomas de una intoxicación atropínica. O sea, cuando ya presente los síntomas de intoxicación atropínica, significa que el paciente pues, ya salió del cuadro y ya lo pueden ir rebajando la dosis poco a poco hasta que se estabilice. Y soporte vital, tienen que darle obviamente oxigenoterapia, oxígeno al paciente, el manejo de las secreciones, porque recuerden que el paciente está babeando y hay gran riesgo, ¿no? Porque el paciente incluso puede broncoaspirarse, que quiere decir que el contenido gástrico puede llegar a pasar a la parte pulmonar, o sea, la parte de los alveolos, puede llegar a quemar los alveolos y esto va a ser más feo. Entonces, generalmente se hace lo que es la intubación del paciente, no se hace el manejo de la vía aérea y demás. Recuerden que los órganos fosforados también actúan a nivel de la placa motora, con las fasciculaciones que les mencionaba. Entonces, el paciente va a estar convulsionando y tienen que manejar las convulsiones administrándole benzodiazepinas. El más común, midazolam. Igual, creo que vamos a ver en este rote benzodiazepinas. Es bien bonito, a ver que es bien bonito. Y aquí está el, em, los síntomas de intoxicación por atropina. O sea, esto es lo que el paciente tiene que presentar para que ustedes digan que ya salió, que ya no está en este cuadro crítico, que ya está saliendo de la intoxicación por órgano fosforado. Primero, que el paciente va a estar caliente, caliente como el infierno, dicen, ¿no? ¿Por qué? Porque va a presentar hipertermia. Recuerden que la atropina hace todo lo contrario
a lo que hacen los parasimpático-miméticos. Si los parasimpático-miméticos vasodilataban, la atropina va a hacer lo contrario, vasoconstruir. Entonces genera calor. Luego, el paciente va a entrar con midriasis. No va a poder ver, se le pierde la visión. Va a estar con la visión borrosa. ¿Por qué? Porque va a estar midriático, ciego como murciélago. Recuerden, si los fármacos parasimpático-miméticos causaban miosis, si le administramos su antídoto, que es la atropina, pues va a generar lo contrario. Va a estar con midriasis. Y esto hace que se pierda la acomodación y el paciente esté ciego como murciélago. Siguiente, va a estar seco como hueso. ¿Por qué? Porque va a presentar anhidrosis. Lo mismo, si los parasimpático-miméticos estimulaban a las glándulas, o sea, hacía que se produzca más sudor, que el paciente esté babeando, que el paciente esté lagrimeando, la atropina, que es todo lo contrario, pues va a causar lo contrario. Ya no va a estimular a la parte glandular, sino va a ser lo contrario. El paciente va a estar anhidrótico, seco. Siguiente, rojo como remolacha. ¿Por qué? Porque como hay la vasodilatación cutánea, justamente por la hipertermia que presenta el paciente, su piel se va a tornar rojo. Lo rojo y lo caliente va de la mano. Y loco como cabra. ¿Por qué va a estar loco como cabra? Porque van a ver cuando lleven simpaticolíticos, parasimpaticolíticos, que la atropina tiene gran acción a nivel del sistema nervioso central. Atraviesa fácilmente la barrera hematocefálica y a nivel el sistema nervioso central, pues va a causar varias alteraciones, lo va a excitar prácticamente el cerebro. Entonces el paciente va a tener alucinaciones, va a estar delirando, va a estar como loco. Por eso es loco como cabra. Entonces recuerden, cuando el paciente esté caliente como el infierno, ciego como murciélago, seco como hueso, rojo como remolacha y loco como cabra, ha salido del cuadro de intoxicación por órgano fosforado. Pero tampoco se pasen porque le pueden intoxicar con atropina y ya tienen que utilizar otra vez el antídoto de la fisostigmina. Entonces recuerden, intoxicación por órgano fosforado, atropina. Intoxicación por atropina, fisostigmina, que pueden ser preguntas de examen. Y eso es todo, chicos. ¿Tienen alguna pregunta, alguna duda? ¿Algo que no han entendido?